Al ser la función ejecutiva la que elabora y presenta el presupuesto general del Estado a la función legislativa, esta exclusivamente tiene competencias de observar dicha proforma sin alterar su monto global, dinámica que ratifica el principio o regla general de que la Asamblea Nacional no puede aumentar el gasto público a través del ejercicio de su facultad constitucional de legislar. Estos son algunos de los argumentos presentados justamente referente al proyecto de reformas a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado y se ha sugerido el archivo de la misma. Hace contados minutos justamente escuchábamos al asambleísta Fernando Cedeño, quien esgrimía estos argumentos y comentaba que la comisión decidió por unanimidad sugerir el archivo de este proyecto. Brevemente también comentarles algunos otros aspectos referentes del por qué se sugiere el archivo. Señala que el criterio técnico general de las autoridades y funcionarios que fueron recibidos en comparecencias y en comisiones generales también se sugirió el archivo de este proyecto, así tal como está planteado, porque se considera que generaría un evidente y excesivo aumento del gasto público, razón por la cual se esgrimió el criterio, así como la recomendación de contar con el respectivo análisis de factibilidad presupuestaria, así como el pronunciamiento por parte del ente rector de las finanzas públicas a fin de proyectar el costo Señorita de la secretaria, implementación de perdón, he la tenido un propuesta. problema técnico. Acabo de conectarme desde mi dispositivo móvil. Por favor, se cierra el debate, toda vez que nadie más de los legisladores ha solicitado el uso de la intervención. Por favor, sírvase certificar si se ha presentado la moción por escrito y proceda a dar lectura y luego a tomar registro. Su autorización, señorita presidenta, la moción ha sido ingresada por escrito y procedo a dar lectura de la misma. Memorando número AN-CJEE-2024-0323-M, Quito, Distrito Metropolitano, 19 de septiembre de 2024, para señor Magíster Henry Fabián Cronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para archivar el proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado. De mi consideración, en referencia a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 962, convocada para el 19 de septiembre de 2024 a las 10 horas, la cual prevé como punto el orden del día informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado, y de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción: aprobar el informe para primer debate remitido por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, que recomienda el archivo del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado, propuesta por los exasambleístas Joana Moreira, Isabel Enríquez y Rafael Lucero, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogado Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Hasta ahí la lectura de la moción. Gracias, señorita secretaria. Por favor, proceda a tomar registro y la votación. Con su autorización, señorita presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaría. Gracias. Ya corresponde entonces el registro previo a la votación respecto a la moción presentada por parte del asambleísta Fernando Cedeño para el archivo de este proyecto de ley. En el informe de la Comisión de Justicia también se establece que la Constitución de la República requiere de forma concordante con la Ley Orgánica de la Función Legislativa que los proyectos de ley sean presentados con la suficiente exposición de motivos en correspondencia directa con el principio general de motivación de los actos públicos. Este enunciado explica los principios a los que responde y la finalidad perseguida o en general declarada los motivos, y permite establecer las razones que han motivado la adopción y que inspire para adoptarla una regulación específica orientada. De una regulación específica, la razón de la existencia de la exposición de motivos consiste en proporcionar al Parlamento los elementos de conocimiento necesarios, sentido de directrices y adecuación de los medios propuestos para realizar los análisis. Esto para poder pronunciarse sobre los proyectos. Así también el contenido de la exposición de motivos, según lo determina el Manual de Técnica Legislativa, debe responder a una finalidad
finalidad de justificar la oportunidad política y la calidad técnico-jurídica del proyecto. Se debe comprender la determinación de las necesidades y la exigencia que trata de satisfacer la iniciativa legislativa y las medidas técnicas y jurídicas que se adoptarán para la satisfacción, así como también prevé una valoración de determinación de los factores económicos y sociales que concurren en el planteamiento y ejecución de lo propuesto, mediante la información veraz que permita verificar la viabilidad de la ley. Esto es parte de los argumentos que constan dentro del informe de la Comisión de Justicia, sobre el cual se respalda la comisión parlamentaria y con esos votos unánimes de todos los integrantes de esta mesa legislativa para plantear el archivo de esta iniciativa. Decíamos que una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie a favor del archivo, de ser el caso, significa que ya no puede seguir tratándose en el Pleno de la Asamblea Nacional ni en la Comisión Legislativa. Este proyecto ya queda descartado del tratamiento parlamentario. Toma nota, señorita presidenta. ...110 asambleístas se encuentran presentes en la sesión y es un número suficiente para iniciar el proceso de votación. También algunos otros argumentos sobre por qué se ha sugerido el archivo de este proyecto de ley. La prohibición del aumento del gasto público a través de un proyecto de ley de iniciativa distinta a la del presidente de la República guarda relación en concordancia a su vez con el inciso primero del artículo 286 de la Constitución de la República, que consagra el principio de sostenibilidad fiscal, determinándose que las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. A su vez, dicho principio fundamenta al artículo 287 de la Constitución, que prescribe que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Estas disposiciones constitucionales expresadas inciden directamente en el trámite ordinario de formación de la ley y establecen la necesidad de que en la expedición de las leyes se garanticen los derechos fundamentales y que se tenga en cuenta el principio de sostenibilidad fiscal, ya que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, esta es condición necesaria para el efectivo disfrute de tales derechos, que en el caso concreto comprende y está dirigido a la prestación de bienes y servicios públicos a través de un cambio a un nuevo modelo de desconcentración que, según se podría interpretar de la exposición de motivos del proyecto, se orientaría a acercar las instituciones públicas a la ciudadanía, haciendo efectivo el buen vivir y todos los derechos consagrados relacionados con los servicios públicos y demás garantía que en su dimensión prestacional forzosamente conllevan o generan un costo para el Estado. Estos son algunos de los argumentos a los que llegó justamente la comisión, Cierre el por lo cual se registro, estableció o se sugirió el archivo de este proyecto de ley. 119 legisladores se encuentran presentes y se han registrado en sus curules electrónicas. Con ello ya corresponderá entonces la votación, una vez que se cierre ya este proceso de registro para conocer si existe el respaldo del Pleno del Parlamento ecuatoriano al proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado, sugerido por la Comisión de Justicia, el archivo. Una iniciativa que, según el informe, dice que supuestamente aclara y define la problemática que se intentaría solucionar a través de la reforma, pero no se explica el porqué de la solución planteada desde la perspectiva de la planificación y cómo esta no afectaría el apartado operativo y el presupuesto vigente. Simplemente se realiza la concordancia directa con las disposiciones de la Constitución de la República a través de 21 artículos que en lo principal solo generarían un cambio de nomenclatura sin sustento técnico en 9 cuerpos legales distintos más allá del principio de jerarquía constitucional, es decir, un cambio de forma sin fondo, establece la comisión, y agrega que lo cual generaría un colapso o en menor medida un serio detrimento de la prestación efectiva de los servicios públicos que brindaría instituciones como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud de forma desconcentrada, afectando y no garantizando los derechos de las y los ciudadanos consagrados en la Constitución. Además, se cita el Manual de Técnica Legislativa dentro de este informe y del mismo modo, desde la perspectiva de la técnica legislativa, se agrega que al no contar con el proyecto con una exposición de motivos suficientes, no se vislumbra de forma clara el objeto y el alcance de las regulaciones reformatorias propuestas,
propuestas, tanto así que en el texto propuesto no consta expresamente definido las declaraciones, disposiciones directas, mejor conocidas como aquellas que determinan el objeto, el ámbito, la aplicación y o finalidad de la ley, disposiciones que les corresponde al mandato efectivo de la propia ley, como se establece también a través de la reglamentación. Respecto a la concordancia de las disposiciones propuestas en el proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado en los artículos 7, 9, 10, 11 y 17, referentes al cambio del modelo de división por zonas, distritos y circuitos por niveles territoriales ancladas a la división política administrativa establecida en la Carta Magna con artículo correspondiente y también se cita en el informe. El informe de la Proceda a tomar votación. Cierra el registro. El informe de la Comisión de Justicia también concluye que no es viable la eliminación de la figura de las entidades territoriales regionales, ya que como fue claramente expuesto por la delegada de la Procuraduría General del Estado, aunque hasta el momento no se han creado las regiones previstas en la Constitución de la República, esto no significa que deban ser eliminadas completamente del ordenamiento jurídico. Otro vicio de fondo que se divisa en relación con la propuesta de ley, haciéndola inviable, es la no alineación de la reforma con la competencia constitucional exclusiva que ostenta la función ejecutiva en materia de planificación pública, competencia consagrada en el artículo 147 de la Constitución de la República, referente a las atribuciones del presidente de la República, específicamente en los numerales 3, 5 y 6, en los que se establece dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control, así como crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación. En el mismo sentido, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 10 contempla que la planificación nacional es responsabilidad y competencia del gobierno central y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta competencia, la presidenta o presidente de la República podrá disponer la forma en que la función ejecutiva se organiza institucional y territorialmente, siendo diametralmente claro al prever que al gobierno central le corresponde la planificación a escala nacional respecto de la incidencia territorial de sus competencias exclusivas definidas en el artículo 261 de la Constitución de la República, de los sectores privativos y de los sectores estratégicos definidos en el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador. Avanza el proceso de votación. Hasta el momento, 104 asambleístas se han pronunciado por el archivo de este proyecto de reformas de ley. Solamente un voto en negativo, 0 blancos y 0 abstenciones. Faltan todavía por registrarse algunos votos. Señorita secretaria, y proclame resultados. Se toma notas, señora presidenta. Faltan menos de 15 asambleístas por consignar sus votos y con ello ya se dará a conocer los resultados, pero ya existe este respaldo del Pleno del Parlamento para el archivo de este proyecto de ley, como ha sido planteado por parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y que fue expuesto por el presidente de esta mesa legislativa. Faltan nada más que 5 votos, nada más 5 votos por consignarse a través de la curul electrónica virtual. Solo un voto en contra se registra, no se ha hecho uso del voto en blanco ni tampoco de la abstención, que es otra de las formas que tienen los legisladores y legisladoras para consignar sus votos, para pronunciarse respecto a las mociones que se presentan en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez que concluya ya este proceso de votación, ya se darán a conocer los resultados. Ya cuando la presidenta encargada, Viviana Veloz, disponga a cerrar el proceso de votación, estas 4 curules, si todavía no lo han hecho, no han consignado el voto a los legisladores y legisladoras, esto se colocará en color azul, lo que significa que es una abstención. Así se traduce cuando no hay un pronunciamiento por parte de los asambleístas al momento del cierre de la votación. Mientras tanto, se esperan los minutos correspondientes y podemos decir que están 115 asambleístas a favor del archivo de este proyecto de ley. Se necesitaban por lo menos 70 votos de respaldo y ha superado ese número. Tras escuchar los criterios del asambleísta Fernando Cedeño, que a su vez se traduce en la decisión de la Comisión de Justicia, los asambleístas pues se han pronunciado por el archivo de este proyecto de ley. Son 116 asambleístas que le han dicho sí al archivo, únicamente proceda a cerrar la votación, señorita secretaria.
Con su autorización, señorita presidenta, señor operador, presente resultados. Dígame en cuánto está, pero estoy sin. Y como le decíamos, esos 3 votos que no se consignaron se convirtieron en abstención una vez que se cerró el proceso de votación. Estamos a la espera que desde la Secretaría General de la Asamblea Nacional se oficialicen esos resultados. Están presentes 120 asambleístas y ya se han pronunciado. Así es, 116 le han dicho sí al archivo, 1 le ha dicho no y hay 3 abstenciones. Brevemente escuchábamos los argumentos de el presidente favor, de la operador, Comisión de presente Justicia, resultados. Fernando Cedeño, quien señalaba las Señorita razones por presidenta, las me permite cuales informar que este contamos proyecto con no es viable. 116 votos afirmativos, un voto negativo, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño. Gracias, señor secretario. Procedo a suspender la presente sesión. Se toma nota, señorita presidenta, se suspende la sesión siendo las 16:06. Una buena tarde a todos. Archivado este proyecto de ley, escuchamos a la presidenta encargada Viviana Veloz, quien ha suspendido esta sesión. Se suspende porque todavía queda un punto en el orden del día de la sesión 962 correspondiente al proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República en nombre del Estado ecuatoriano solicitar a la Corte Penal Internacional emita una orden de detención en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos, será hasta una siguiente sesión de asamblea en pleno. Clever, que tengas un